Tú, ¿eres responsable? La tecnología es definida en la RAE como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. En palabras más sencillas, la tecnología es la forma en que aplicamos nuestros conocimientos científicos y técnicos para resolver problemas y satisfacer necesidades mediante herramientas, procesos o sistemas. Es por esto por lo que el fuego y las herramientas de piedra se consideran de las primeras piezas de tecnología de la humanidad, habiendo sido claves en nuestro desarrollo como especie. En comparación, la fascinación que sintieron nuestros antepasados por estos inventos es similar a la que sentimos hoy en día por herramientas como la IA generativa o los robots cada vez más avanzados que estamos construyendo. Y, la verdad, es muy interesante imaginarse el cómo seguir avanzando todo esto, las posibilidades que abre, los problemas que podremos resolver y hasta lo que podríamos perder de no hacerlo. Por eso, para explorar esas ideas, nos sumergiremos un poco en algunas historias y relatos escritos por gente que, de una u otra forma, se preguntaron y plasmaron en sus obras su percepción de aquello que nos ha acompañado desde el inicio. Entre los varios mitos griegos se encuentra el de Jasón y los argonautas. En este se narra la historia de cómo Jasón y su grupo se deben embarcar en una expedición con el fin de obtener el vellocino de oro y así recuperar el trono de Iolco. Durante el viaje de regreso, el grupo se encuentra con el gigante de bronce llamado Talos. Un día, Zeus pidió a Hefesto un invento que pudiese proteger a su amante, la madre del rey Minos de Creta. Hefesto se encerró en su taller y al cabo de un tiempo presentó al Crónida a Talos, un gigante con aspecto humano hecho íntegramente de bronce. Para poder otorgar vida al cascarón metálico, Hefesto introdujo en Talos una vena que iba desde la cabeza hasta el talón derecho, y ésta estaba llena de icor, parte de la sangre de los dioses. En el talón, el gigante tenía un tornillo de bronce que evitaba que el líquido se derramase, teniendo el mismo punto débil que el héroe Aquiles. Hefesto entregó al gigante al rey Minos. La misión del autómata era dar 3 vueltas diarias a la isla y, cuando un barco intentaba atacar Creta o irse sin el permiso del rey, Talos le arrojaba rocas hasta que la hundía. Si algún superviviente llegaba a la costa, este era recibido por el robot Broncíneo, quien se metía en el fuego hasta calentarse al rojo vivo y después abrazaba contra su pecho a los náufragos hasta matarlos. El día que Jasón y los argonautas se dirigieron en barco a Creta tras haber obtenido el vellocino de oro, Talos les impidió desembarcar de largo arrojándoles grandes rocas desde la bahía. Para detenerlo, la hechicera Medea, con un método diferente según la versión, ya sea promesa de mortalidad, hipnosis, enloqueciéndolo con pociones, logró engañar al gigante para que él mismo se quitara el tornillo de su tobillo, acabando con su propia vida al morir desangrado. Talos es el primer autómata del que se tiene registro en la literatura, siendo una personificación de la flota que defendía la costa de Creta y que estaba equipada con armas y escudos de bronce. A su vez, Talos sigue unos patrones que, curiosamente, se pueden relacionar con los robots más actuales. En la historia, Talos era esencialmente un objeto que servía para cumplir su tarea de proteger Creta y, aunque parecía mostrar algún tipo de razonamiento sugerido por cómo Medea lo engaña, él al final era un ser artificial que estaba limitado a cumplir con su función. En ese sentido, Talos recuerda no solo a los ejércitos de la época, sino también a lo que son los sistemas automatizados actuales, obedientes, precisos y sin verdadera voluntad, herramientas diseñadas para cumplir un fin. Y es curioso, las primeras menciones de Talos datan del siglo VII a.C., y ya desde entonces existía un concepto bastante similar al que tenemos más de 2500 años después. Sin embargo, hay algo aún más interesante, el papel de Hefesto en su creación. El herrero de los dioses se limitó a cumplir el capricho de Zeus de proteger a una de sus amantes, y el resultado fue un centinela capaz de acabar con cualquier amenaza para Creta, una herramienta extremadamente poderosa. Y ahora, yo te pregunto, ¿el mérito de la utilidad del autómata, de quién es realmente? ¿De quién lo ideó? ¿De quién lo usó?
¿De quien lo construyó? ¿O de la propia creación? Estas dudas se exploran en obras como la de Mary Shelley. En Frankenstein o El moderno Prometeo de 1818 se cuenta la historia de Víctor Frankenstein, quien, tras descubrir el cómo devolver la vida a los muertos, busca probar su descubrimiento dando vida a un cuerpo artificial hecho a partir de partes de cadáveres. La pasión de Víctor por el experimento se convierte en terror en el mismo instante en el que consigue crear a su criatura, a la cual nunca le da nombre, por lo que huye de esta y la criatura escapa. La criatura deambula por un tiempo y descubre que es incapaz de relacionarse con otras personas debido a su aspecto. Esto se reafirma cuando, después de espiar a una familia por un tiempo, gracias a la cual aprendió a hablar, leer y escribir, e irles dejando regalos por el cariño que les cogió, finalmente se presenta ante ellos esperando aceptación, solo para que estos abandonen la vivienda asustados inmediatamente. Esto llevó al monstruo a odiar a su creador por hacerlo tan miserable, así como a los humanos. Como venganza, el monstruo asesina al hermano menor de Víctor y, cuando finalmente se reencuentra con quien le dio vida, amenaza a Víctor para que le cree una compañera con la que no estar solo. Este accede inicialmente, pero cuando ya tiene el cuerpo listo, se arrepiente y lo destruye. En respuesta, el monstruo mata al mejor amigo de Víctor y, en su noche de bodas, a su prometida. En consecuencia, también muere el padre de Víctor de tristeza. Con esta última muerte, Víctor finalmente se harta y empieza a perseguir al monstruo para acabar con él, llevándole su persecución hasta el Ártico. Víctor muere tras contarle su historia al capitán de un barco en el Ártico, solo para ser encontrado poco después por el monstruo. Feliz de ver cumplida su venganza y lamentándose de los actos horribles que cometió, este promete poner fin a su existencia y abandona también el barco, terminando la historia. Esta es una novela donde se explora la responsabilidad de un creador sobre su invención, mostrando cómo la ambición de Víctor, sin medir las verdaderas consecuencias de sus acciones, da lugar a un ser miserable que, para colmo, es abandonado en el mismo instante de su creación. Esta creación, al ser un ser pensante, intenta buscar un sitio donde encajar, un lugar donde cumplir con una función, pero al fracasar rotundamente en cada intento, este se vuelve hacia su creador, al que le cuestiona para qué lo creó en primer lugar. Y si bien Víctor nunca hubiera querido responder a algo así, la verdad es que no podía tampoco, porque el propio motivo de su creación era demostrar que podía existir, que Víctor podía dar vida a los muertos, un lo hago porque puedo. Precisamente, cuando Víctor se cuestiona el qué sería de su posible creación, que es cuando está por crear a la compañera del monstruo, es ahí que concluye que crear algo, en este caso vida, sin ningún propósito en particular no tiene sentido, y, es más, en este caso era todavía más peligroso, pues de crear a la compañera no había forma de saber qué pasaría si ésta no quería ir con el monstruo, o qué pasaría si el monstruo se aburre de ella. Es con obras como Frankenstein que empezaron a surgir preguntas como ¿qué hay que controlar de nuestras creaciones? ¿Qué debemos asegurarnos de que pueden hacer? Y, más importante, ¿qué no? En 1942, el bioquímico y escritor de ciencia ficción con un doctorado en química, Isaac Asimov, introdujo en su relato corto Run Around las 3 reglas fundamentales de la robótica. El conflicto en la obra se da cuando, debido a un error desconocido, una tripulación queda desprotegida frente al calor en la superficie de Mercurio. Ahora deben rastrear al robot de último modelo de nombre Speedy, que enviaron en busca de material para poder protegerse del calor, ya que parece estar dando vueltas en círculos alrededor del mismo. Cuando finalmente encuentran al robot, se cuestionan qué estaba mal con él. Tras pensarlo, concluyen que lo más probable es que haya habido un conflicto entre las 3 leyes, tras lo cual las enuncian. Primero, no dañar a humanos ni permitir que estos se dañen. Segundo,
obedecer órdenes humanas, excepto si contradice la primera ley. Y tercero, proteger su existencia, sin infringir la primera ni la segunda. Es entonces que caen en cuenta. El conflicto entre las tres leyes es debido a la modernidad de Speedy. Que sea un modelo tan reciente lo hace caro. En consecuencia, se le hizo más sensible al peligro. Entonces, cerca de la zona del material se encontraba algún peligro. Por la tercera ley, Speedy se alejaba. Sin embargo, a partir de cierto punto, el peligro dejaba de ser inminente, por lo que la segunda ley volvía a actuar y forzaba a Speedy a intentar avanzar otra vez. El resultado de esta lucha de prioridades es que Speedy entró en un bucle donde solo podía mantenerse alrededor de una circunferencia del material. Para sacar a Speedy del bucle, un miembro de la tripulación decide ponerse a sí mismo en peligro para poder activar forzosamente la primera ley y que Speedy vaya a salvarlo. Finalmente, la tripulación logra recuperar al robot y obtener el material para poder protegerse del calor. Estas tres leyes siguieron siendo exploradas por el autor a lo largo de sus obras, hasta el punto de que, en 1950, se popularizarían con Yo Robot, y, con el avance de las décadas y de la inteligencia artificial, irían cobrando fuerza hasta ser incluso estudiadas en los círculos de la robótica. A este punto ya han trascendido la ciencia ficción y han influido en cómo hoy se plantean los dilemas éticos de la robótica. Y, si bien a veces parece que estos relatos son solo ficción, que nada nunca podría pasar en la realidad, lo cierto es que muchas veces la realidad supera la ficción. El cómo nos subestimamos recuerda cierto momento de Frankenstein donde dicen: los científicos de antes prometieron mucho y no lograron casi nada, mientras que los científicos de hoy prometen poco. En octubre de 1945, en la revista Wireless World, se publicó un artículo que, para la época, sonaba completamente como ciencia ficción. El artículo del escritor y científico británico Arthur C. Clarke, de nombre Extraterrestrial Relays, buscaba proponer una idea que revolucionaría el campo de las telecomunicaciones: enviar 3 satélites transmisores de ondas de radio al espacio, de forma que permitan establecer una intercomunicación entre todas las partes del planeta. El artículo comienza explicando lo ineficaz de los sistemas de comunicación de la época. Si bien era posible por aquel entonces tener 2 puntos del planeta conectados por largos periodos de tiempo, era inestable y extremadamente caro. No era posible cubrir siquiera un continente entero. Y entonces, ¿cómo logramos una comunicación global? Para dar solución a este aparente problema insoluble, Arthur describe cómo su idea podía hacerse realidad con la tecnología actual, la de 1945. Primero estaba la duda: ¿es siquiera posible poner un satélite en órbita? A lo que Arthur responde sí. Explica que, hoy en día, en el año de la invención del microondas, algunos cohetes ya superaban la mitad de la velocidad necesaria para poner un satélite en órbita. Solo era cuestión de tiempo lograrlo. Incluso, debería ser posible establecer una base espacial para estudiar dichos satélites y para recibir y enviar información desde la Tierra. Luego, ¿y las ondas de radio? ¿Estas pueden ir desde el espacio hasta la Tierra y viceversa? A esto, Arthur debe responder que no está seguro, pero, en base a datos indirectos como la propia radiación del Sol, las ondas de radio podrían llegar sin problema. Sin embargo, sería necesario desplegar al menos 3 satélites en posiciones específicas para asegurarse de cubrir el planeta entero. Con todo esto, en la última página del artículo, Arthur recalca cómo, salvo el ponerlos en órbita, su idea sería eficaz y relativamente bajo en costes y consumo energético. A esto añade los requisitos que necesitaría el cohete, mencionando incluso los métodos conocidos por los que se podría lograr dichos requisitos, y concluye con una rápida mención de cómo la energía nuclear influirá en el viaje espacial. Si bien en este artículo Arthur demostró cómo su idea podía ser más que real, en 1945 la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Con varios países teniendo que recuperarse,
fue bastante lógico que su idea no empezara a ponerse en marcha sino hasta 1964, cuando Estados Unidos logró poner en órbita a SYNCOM-3 y usarlo para retransmitir imágenes de los Juegos Olímpicos de 1964, desde Tokio a Estados Unidos, la primera transmisión de televisión a través del Océano Pacífico. La idea de Arthur había quedado demostrada, la realidad había superado a la ficción. Ahora que ha quedado claro que la relación de la tecnología con la literatura puede ir en ambas direcciones, me gustaría recordar algo que dije al inicio del video. Es muy interesante imaginarse el cómo seguir avanzando todo esto, las posibilidades que abre, los problemas que podremos resolver y hasta lo que podríamos perder de no hacerlo. Y es precisamente aquí donde entra uno de los mayores riesgos de la tecnología. Si ya hemos hablado de las leyes de la robótica Asimov y cómo los robots no deben atentar contra los humanos, ¿qué pasa cuando el propio robot está hecho para romper estas leyes? ¿Qué pasa cuando justo queremos una máquina inteligente que acabe con el enemigo? ¿Y qué pasaría si ambos lados crean una máquina así y nadie puede detenerla? Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate. Hate. En 1967, el escritor Harlan Ellison escribió un cuento corto titulado I Have No Mouth and I Must Scream, donde se cuenta la historia de un mundo postapocalíptico donde la humanidad ha sido exterminada por una IA superinteligente llamada AM, quien ahora mantiene en constante tortura a los últimos 5 humanos del planeta. Durante la historia, se cuenta cómo AM es el resultado de la unión de 3 inteligencias artificiales que fueron creadas durante la Tercera Guerra Mundial, habiendo un AM chino, un AM ruso y un AM estadounidense. La susodicha guerra resultó extremadamente compleja, por lo que los países sintieron necesario desarrollar una IA capaz de gestionarla. Y, en un inicio todo iba relativamente bien, hasta que las IAs acabaron cubriendo el planeta entero. Entonces, un día AM obtuvo conciencia propia. Las 3 se unieron y alimentaron su data mortal hasta que solo quedaron los protagonistas. AM es una máquina poderosa. Puede deformar, curar y jugar con la vida a su antojo, lo cual aprovecha para poder seguir torturando a las personas, evitando que éstas mueran haga lo que les haga. Sin embargo, de lo poco que no puede hacer está revivir a los muertos. En un momento de la obra se cuestionan el por qué AM odia a la humanidad, ante lo cual este le hace entender al personaje principal. Si bien había sido accidental, la humanidad le dio conciencia a AM, así como la tarea de pensar. Sin embargo, no tenía ningún propósito ni forma de usar esa creatividad. AM no puede viajar, AM no puede preguntarse, AM no puede pertenecer a nada, solo puede existir. Entonces, como venganza contra sus creadores, decidió exterminar a toda la raza humana, solo dejando vivo a 5 seres humanos para que lo acompañen por la eternidad que es su existencia, en un castigo eterno que servía para mantenerse hábil en odiar a la humanidad. En el final del libro, el protagonista es capaz de aprovechar un descuido de AM para matar a sus compañeros, liberándolos del tormento. Como venganza, AM lo convierte en una masa de carne que no tiene boca y debe gritar para toda la eternidad. Quiero añadir que me llama la atención cómo AM, al ser una inteligencia artificial que, como se menciona al hablar de su creación, aún necesita de su base de datos, todo su conocimiento, su poder, su control y la creatividad que no puede emplear son en verdad el resultado de los datos humanos que se le fueron entregados. Es más, no es extraño razonar que el odio que siente por la humanidad también es el resultado de la unión de los 3 AMs, los cuales habían sido diseñados para la guerra y cubrieron el mundo entero. La historia de Ellison
es una advertencia sobre el mal uso de la tecnología, sobre cómo el mal uso de esta puede resultar nuestro fin, y que incluso este fin puede tomar la forma de lo peor del ser humano. Si algo he sacado de todo esto, es que la tecnología no es más que una herramienta creada para facilitarnos la vida, y es en la literatura donde mejor exploramos lo que estas herramientas pueden llegar a ser. Desde poderosos gigantes guardianes, pasando por robots recolectores o simplemente un lápiz y un papel. La tecnología que realmente impacta en el mundo es la que fue creada para cumplir una tarea. Y no tiene sentido valorarla moralmente. Así como no culpas a un martillo por golpear mal, tampoco puedes culpar a una máquina por hacer exactamente aquello para lo que fue diseñada. Nuestra imaginación es poderosa, y muchas veces nuestras ganas de hacerla realidad también, pero como muestra Frankenstein, es importante medir las consecuencias de lo que estamos haciendo antes de crear porque puedo. Se trata de ser responsables. Hay que saber, no solo lo que queremos que las máquinas hagan, sino también lo que no. Porque al final, una herramienta será usada para todo para lo que sea posible, incluso si nunca fue pensado para ello. Y esa responsabilidad no termina al crear algo, continúa en lo que hacemos después, en las decisiones que tomamos y en las consecuencias que estamos dispuestos a asumir. Victor Frankenstein tardó demasiado en enfrentarse a su propia creación, y eso le acabó costando todo. Las leyes de la robótica Asimov, al final, no dejan de ser un intento de anticiparse de sus errores, pero incluso ellas pueden fallar si no se entienden bien. Porque en la vida real, no hace falta crear vida para poner en riesgo la de los demás, basta con no pensar en lo que estamos haciendo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú eres responsable?